el lunes asumieron con este nuevo plantel, se puede decir, armar este nuevo bloque, porque Nuevas Ideas, un partido nuevo. Así es, vamos a conformar un bloque de 3 concejales acá en el Consejo Deliberante y un Tribunal de Cuentas, que en definitiva nos va a dar la posibilidad también de, primero que es lo que la gente eligió, lo que la gente decidió. Yo siempre lo digo, a nosotros no nos votaron para hacer oposición, nos votaron para gobernar, como en esta circunstancia electoral que resultó ganador ha sido el intendente Ferrer. Hoy nos toca ocupar este lugar y nosotros siempre planteamos una agenda propositiva, es decir, no creemos que tenemos que cumplir un rol meramente opositor, sencillamente por el hecho de no haber ganado la elección, sino que además nos asiste una tarea que es tratar de cumplir con todo lo que nosotros planteamos en la campaña electoral, todas las prioridades que nosotros planteamos como urgentes y necesarias en Río Tercero, bueno, tratar de traducirlas en nuestra acción y nuestra gestión acá en el Consejo. Tanto acá como en el Tribunal de Cuentas, esa es la tarea que uno tenemos por delante, ¿no? Me parece que lo diferencial o la vuelta de rosca que hay está basada en el hecho de que hasta ahora yo estuve un poco, digamos, si se quiere, solo en una posición, un bloque unipersonal, y ahora, bueno, se triplica o cuadriplica esa responsabilidad y, bueno, también nos va a servir para tratar de proyectar de acá a 4 años una elección distinta con actores seguramente distintos, pero desde otra posición, ¿no? Ya no desde esta situación tan particular de estar un poco solo. El plantel que te acompaña es un plantel que viene desde afuera de la política. ¿Cómo se prepara este plantel con vos a la cabeza para estos 4 años? Bueno, nosotros, como una cuestión fundante del espacio, nos interesaba involucrar gente que no viniera de la actividad política partidaria, porque entendíamos que no podíamos generar un cambio con los mismos actores de siempre. Nosotros sostenemos que a Río Tercero le hace falta discutir otras cuestiones que no son las prioridades hoy de la política, lamentablemente. Nosotros hemos hecho innumerablemente cantidades, lo hemos repetido hasta el cansancio durante la campaña, cuáles son nuestros ejes, cuáles son nuestras prioridades. Y entendíamos que esto de involucrar gente que no participaba activamente iba a servir para traer un poco la voz de la calle a la política, digamos. O sea, la política local por ahí se ve mucho el ombligo y hay temas de los cuales no se discute. Hoy Río Tercero tiene una grave crisis de alquiler y no se habla en la política de la crisis de alquiler. Río Tercero tiene un grave problema de acceso a la tierra, no se habla de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes ocupan cargos dirigenciales tienen esas situaciones resueltas, no alquilan, no tienen un problema para acceder al primer lote de terreno. Pero además de eso, hay graves problemas en lo que tiene que ver con la producción y la competencia en Río Tercero. O sea, vos cuando te sentas con un empresario te habla de los costos operativos que tiene Río Tercero hoy para producir. Entonces, creo que era importante que nosotros involucremos también ese sector. Por eso nuestra lista estuvo armada por una composición muy heterogénea de gente que viene de distintos lugares, sí del sector privado, eso sí es una realidad, que no ha participado en política, pero que trae una impronta que nosotros tratamos ahora de traducirla en nuestro acto de gestión. Es decir, a mí no me preocupa que no sepan estrictamente de la actividad política, al contrario, me parece que eso es un activo y que en la medida que nosotros podamos traducir todo eso en políticas públicas o en acciones concretas de gestión, le vamos a hacer un buen servicio a la ciudad porque vamos a plantear otras agendas. ¿Y qué estrategias están pensando que pueden acompañar la instalación de esta agenda en este contexto? Porque ustedes son 3 concejales al lado de 7 del oficialismo, entonces se pone bien difícil al interior del consejo, por lo menos. Claro, bueno, es que justamente la discusión para mí no está hacia adentro del Consejo, sino hacia afuera, porque creo que en la medida que nosotros podamos instalar los temas en la agenda, creo que ese fue un gran activo que nosotros tuvimos en la campaña. Nosotros pudimos hablar de temas que a la gente le interesaban y me parece que el sentido orientador del voto de la gente tiene que ver con eso, digamos. No hay un cheque en blanco, sino que hay un compromiso por representar todos esos intereses. Desde el empresario que hoy se la ve figurita para producir, del tipo que no puede conseguir comprar su primer terreno en Río Tercero, el que se la ve figurita para alquilar
en la ciudad, el que por ahí no encuentra en el estado actual de cosas la posibilidad de sentirse representado, me parece que nuestra tarea es más hacia afuera que hacia adentro. Después hay discusiones que hay que dar, porque si vos te pones a ver la cuestión de la representación y la sobrerepresentación, el intendente tuvo menos del 50%, es decir, tuvo el 40 y pico por ciento de los votos y tiene 7 concejales sobre 11. Nosotros tuvimos el 30% y tenemos 3 concejales solamente sobre 11. Es decir, hay un exceso en la representación que hay que discutirlo, que sería bueno que empecemos a dar ese tipo de discusiones para que haya un poco más de mesura en cuanto a la representación también adentro del Consejo y las agendas no sean las agendas solamente de quien gana la elección y el Consejo no sea una mera escribanía, porque si no termina como ocupando un lugar muy oscuro, que es por eso la gente no sabe qué se hace en el Consejo Deliberante, porque termina siendo una suerte de escribanía del Poder Ejecutivo y eso no está bueno. Pero insisto, nuestra tarea es más hoy hacia afuera de este lugar que hacia adentro, porque numéricamente, como vos decís, probablemente perdamos todas las votaciones por una cuestión aritmética. Lo que sí nosotros tenemos que sostener simbólicamente, me parece, toda esa otra discusión y tenemos que involucrar a la sociedad. En la medida que la sociedad esté involucrada, el peso de las mayorías legislativas tienen un freno que es el control social. Y cuando decís que hay que discutir esta representación, ¿a qué te referís? ¿A poder generar un espacio diferente en los debates dentro del Consejo o a poder generar otro sistema de reparto de concejales? Exacto, otro sistema de reparto. A mí me parece que hay que modificar la Carta Orgánica y que hay previsiones de la ley provincial que en su momento se tuvieron en consideración en la Carta Orgánica, puntualmente la que le garantiza mayoría automática a quien gana la elección. Digo, hoy ganó Ferrer, mañana puedo ganar yo la elección y creo y sostengo esto también. Me parece que la representación tiene que ser lo más directa con respecto al porcentaje de electores posible. De hecho, en cualquier otro municipio, por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, esta cláusula de gobernabilidad, y digo, entre comillas, gobernabilidad no existe. Es decir, puede haber un consejo deliberante compuesto en su mayoría por concejales opositores, porque pasa como en el Congreso, digamos, o sea, no necesariamente quien gana la elección tiene la mayoría en el Congreso. Deberíamos ir hacia un sistema más representativo, si se quiere, de la gente, del votante, porque cuando la persona vota, esto es una cuestión hasta filosófica, cuando la persona vota, no es que elige a una persona por sus cualidades físicas o no sé, lo que sea, sino que emite un mandato basado muchas veces en lo que esa otra persona, que es su representante, está diciendo. Es decir, si el representante recibe un mandato de los representados para que, por ejemplo, nosotros discutamos el tema del acceso a la tierra en Río Tercero, que hoy parece que está vedado porque hay 2 o 3 sectores o 2 o 3 personas o 2 o 3 familias que tienen la vocación de decidir hacia dónde crece la ciudad. Yo no lo puedo ejercer cabalmente porque el sistema de representación hace que ese planteo que yo pueda hacer a veces caiga en saco roto. Entonces tampoco puedo representar cabalmente a quien me eligió para eso. Me parece que tenemos que ir hacia un sistema más sano, donde los políticos no crean que ejercen un lugar casi mesiánico donde somos elegidos por cualidades personales, sino con un objetivo y un mandato. Es decir, a vos te eligieron para esto, si vos no lo representás y si no haces lo que dijiste que ibas a hacer, lo estás vulnerando ese contrato social, digamos, si se quiere. Por eso creo que hay que discutir eso, porque también se pueden producir excesos, ¿no? Por ahí con contratos o con licitaciones que requieren mayorías agravadas y que eso implica una discusión más profunda y demás. Al tener mayoría absoluta, lamentablemente lo que pasa es que no tenemos la posibilidad de introducir cambios o modificaciones. Y nunca nadie tiene la verdad absoluta, siempre son verdades relativas. Me parece que de darle la posibilidad a otros de que inserten una parte de la discusión no está bueno, ¿no?
Vos ya compartiste con varios concejales este espacio del Consejo Deliberante, ahora se renueva en otros 4 años. ¿Cómo ves el clima dentro de estas personas electas? Mira, yo creo que lamentablemente la gente vota solamente, así como planteaba esto que recién te decía, la gente vota a un intendente y las listas de concejales muchas veces acompañan, sí pueden tener lugar a otro tipo de acuerdos, pero lamentablemente por una cuestión de sistema en la Argentina estamos acostumbrados a elegir a nuestro presidente, a nuestro gobernador o a nuestro intendente, y los congresos o la legislatura o los consejos muchas veces no tienen una no son elegidos de manera directa. Entonces los representantes muchas veces hacen lo que sus candidatos cabeza de lista les indican. Yo espero que haya margen para discusión. Siempre uno tiene esperanza en que bueno, que la discusión sea sincera y frontal y horizontal, en el sentido de que podamos discutir todos los temas. Me parece que está bueno partir de un buen lugar. Yo no trato de no ser escéptico, digamos. Lamentablemente, muchas veces termina pasando que transcurren los 4 años y muchas cosas de las que se plantean al principio como buena intención no se concretan. Esperemos que esto no sea el caso. Hay proyectos que nosotros hemos presentado que nos han implicado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y muchas veces uno ve que ni siquiera lo leyeron. Entonces, digo, está todo bien con que la agenda del intendente sea importante, pero también está bueno que se escuchen a los otros, porque no es faltar al respeto o no es no escuchar al concejal de la oposición o de la minoría. Es no escuchar a la gente que lo votó a ese otro tipo o a esa otra mina para representar también un interés. Entonces me parece que hay que dar ese salto de calidad. Esperemos que así sea. Una de las tareas que tienen así como prioritarias este nuevo plantel de concejales es aprobar el presupuesto 2024. Sí. Supongo que va a ser ahora muy pronto. Entiendo que también se va a hacer uso de la banca del ciudadano. Y me gustaría que me cuentes si ustedes tienen sugerencias para ese presupuesto, si ya lo estuvieron estudiando. Sí, yo de hecho en el mandato anterior voté negativo la primera lectura. No creo que ni el presupuesto, ni la ordenanza tarifaria, ni la ordenanza impositiva sean los mejores posibles. Han mandado una pretensión de ajuste importantísimo sobre las tasas. La tasa del comercio es porcentual, o sea, se aplica sobre la facturación de cada rubro, entonces no se actualiza, pero se actualiza con el impuesto inflacionario, o sea que también sigue teniendo un peso importante en la facturación diaria de los comercios, de las industrias y del sector servicios. En lo que esto hace la propiedad, sí hay una actualización. Yo estoy convencido, lo he dicho en la sesión, si uno toma base 100, lo que hoy tenemos, el aumento es del 271%, más las sobretasas, que para mí son ilegales. Las sobretasas son contribuciones adicionales que casi todas se duplican, o sea, las que eran del 5 pasan al 10, las que eran del 7 pasan al 14, las que eran del 14 no se duplica, pero termina siendo también importante, del 14,5. No tienen destino específico, es decir, son sobretasas o contribuciones especiales que no se usaron para desagüe, ni para alumbrado, ni para la cuestión vial, y que además pueden ser controvertidas porque son dobles imposiciones. O sea, vos le estás cobrando la tasa por un servicio y le estás cobrando una sola tasa que aplica sobre el mismo servicio. O sea, es una doble contribución, una doble imposición. Eso nosotros estamos en desacuerdo con las dobles imposiciones. Después hay un impuesto adicional, y digo, no es una tasa, un impuesto que yo siempre voy a estar en contra de que se creó, que es totalmente regresivo y afecta a los que menos tienen, que tiene que ver con el alumbrado. Es decir, hace unos años se le ocurrió la brillante idea de hacer que la gente pague en función del consumo domiciliario del alumbrado público. Es una locura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vivo en la General Paz del centro, tengo luz LED. El consumo que puedo tener en un departamento, por ejemplo, es mucho menor que puedo tener en una casa de familia. El vecino que vive en la Alejo Guzmán, en el Parque Monte Grande, tiene una lámpara de vapor de sodio que ilumina mucho menos, o sea que la calidad de iluminación pública en la vía es mucho menor que la mía, pero paga mucho más. ¿Por qué?
porque el consumo es mayor, porque en su casa hay un consumo mayor. No tiene nada que ver el consumo domiciliario con la calidad del servicio de alumbrado público en la calle. Nada que ver. Y eso está y sigue vigente, algo que estoy totalmente en desacuerdo. El tema de las exenciones o de las exenciones impositivas es otro tema. Está calculado sobre la mínima, y la mínima, el haber mínimo de los jubilados, hoy nadie cobra la mínima, o sea, porque hay adicionales y hay cuestiones que hacen que el valor promedio, digamos, de las remuneraciones, tanto en lo que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil como la jubilación, hace que la mayoría de los jubilados queden afuera de la exhibición. Y son los que comparativamente más pagan. O sea, al que más le pesa la deuda es al jubilado, porque es una cuestión idiosincrática, digamos, o sea, le quema la deuda, entonces quiere ir a pagar, no se financia con esa deuda, o sea, no le gusta deberle nada a nadie, entonces quiere ir a pagar. Bueno, hay que ir hacia un esquema más inclusivo de los, sobre todo de los jubilados, que son los que están hoy padeciendo más el peso de la economía nacional, ¿no? Y así como tenemos eso, tenemos una serie de planteamientos que tienen que ver con el presupuesto en sí, con un esquema de gasto. Bueno, entendemos que el intendente lo eligieron para gobernar, pero también creemos que si hay que producir ajustes o hay que producir reacomodamientos, pueden tener peso sobre áreas sensibles. Es decir, yo sigo sosteniendo que no podés gastar más en homenaje y cortesía que en la compra de medicamentos. O sea, si vos tenés la posibilidad cierta que te resientan programas de provisión de medicamentos, por ejemplo, remediar, para que se entienda, todos los medicamentos que vienen a Río Tercero, a las salitas, vienen del gobierno nacional. Si el año que viene no vienen, yo tengo que tener en el presupuesto una partida presupuestaria que me dé la posibilidad de comprar medicamentos, porque cuando me vengan a pedir, o cuando, no sé, tengamos un jarabe para un chiquito pediátrico, que lo tengamos que pagar con plata de la MUNI, no vamos a tener dónde imputar la partida. Entonces, hay que tratar de ser un poco previsor, y si tenés plata para homenaje y cortesía, para comprar sanguchito de mío, para recibir a algún tipo que venga de afuera, tenés que tener la plata para comprar un medicamento, porque hay, o la anestesia. Hemos tenido problemas, los primeros, me acuerdo, en el año 2019 no había anestesia en la sala para extraer muelas, por ejemplo, había que extraer, teníamos dentistas que no podían trabajar. Bueno, digo, todas esas cosas hay que preverlas. El presupuesto pasa de 10.000 millones a 33.000 millones. Entonces, ahí tenés vos la prueba cabal de que todo se multiplica por 3. Ellos dicen que el aumento es del 150%, el aumento no es del 150%, el aumento es del 300%. Y la muestra está en el presupuesto. A ver, básicamente, si vos el presupuesto se multiplica por 3, significa que el ingreso te aumentó por 3, o sea que vas a recaudar más, que va a aumentar los impuestos por 3, y que vas a gastar por 3. Porque el presupuesto está equilibrado, o sea, gastás lo mismo que te ingresa. Si aumentó por 3, significa que las tasas van a aumentar el 3, que es lo que nosotros planteamos en todo este tiempo. O sea, el aumento va a ser del bolsillo real del 271%, más las tasas, más todo el aumento que se va a traducir en estas contribuciones especiales, por ejemplo, la boleta de la luz, porque hay impuestos así en la municipalidad. Además, en el presupuesto está previsto cobrar un canon por el servicio del agua, que va a ser una adicional que van a cobrar por todo el consumo domiciliario. O sea que va a haber más dinero que la gente no va a pagar en la tasa, digamos, en el seguro municipal, sino que lo va a pagar en la boleta del agua. Entonces, todo eso es recaudación adicional. Por eso va a aumentar el 300% la carga tributaria. Si vos tenés una inflación, ponele entre el 100 y el 200%, vamos a tener un margen amplio. Vale que sea del 150%. Bueno, aumentar las tasas del 300 es un exceso, digamos. Y tengamos en cuenta siempre que esto es una tasa y no un impuesto. Entonces, si es una tasa, tiene que ver con la contraprestación del servicio. Si yo no le aumente o no le mejore el servicio al vecino, no le puedo aumentar el 300% del costo. Eso me parece muy importante. Y que la gente también se involucre. Digo, yo ayer me comunicaba, por ejemplo, con algunos otros candidatos que han sido incluso candidatos a intendente por otros espacios, y digo, bueno, si uno está en contra de que aumenten los impuestos, está siempre en contra de que aumenten los impuestos. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Digo, me parece que hay un precio sobre la representación. Si acá hay candidatos que, digamos,
plantearon que eran, por ejemplo, representantes de Milei, por ejemplo, a nivel local, bueno, están en contra de que aumenten los impuestos, bueno, vengan a dar la discusión. Porque digo, la municipalidad no es un organismo aparte a lo que pasa a nivel nacional. Digo, ojalá que tenga una actitud coherente y también estén en contra y nos acompañen en este caso para que el aumento no sea tan gravoso, por ejemplo. Ahí en ese sentido, ¿crees que el actual panorama nacional tiene que generar alguna modificación sobre las discusiones que se estuvieron dando previas del presupuesto? Todo. Yo creo que hay que revisar todo, porque el escenario es sustancialmente distinto. Si nosotros, digo, no digo que necesariamente sea algo malo, digamos, no lo planteo en un lugar pesimista, lo planteo en una cuestión objetiva, es decir, si vos tenés un gobierno nacional que dice que, por ejemplo, va a producir una reducción con respecto a la recaudación del sector agrícola. Nosotros acá tenemos un importante sector agropecuario dentro del eje urbano que tiene una incidencia importante su economía en lo que tiene que ver con la economía local. Bueno, generemos medios de acompañamiento, es decir, si va a haber una transferencia de ingresos, es decir, si va a haber dinero que va a percibir nuestros productores agropecuarios, bueno, veamos qué pasó cuando los productores agropecuarios se vieron con un excedente en su ingreso y hacia dónde lo canalizan. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos casos de ciudades de mediana envergadura de la misma provincia de Córdoba, vemos que, por ejemplo, la figura de los fideicomisos para crear edificios y hacer pozos de inversión, porque la construcción siempre reserva el valor, fue algo que se usó recurrentemente en ciudades donde se experimentó estos boom, digamos, el boom de la soja, digamos. Villa María, Río Cuarto. Acá tenemos un código de edificación que es restrictivo, tenemos una zonificación que impide ciertas iniciativas. Bueno, digo, modifiquemos eso, tratemos de ver cómo hacer para que ese dinero que puede llegar a ingresar a la ciudad tenga un sentido. Quizás no va a estar el Estado en el medio, pero lo que tenemos que hacer es facilitar que el privado haga la inversión. Por lo menos una cuestión de buena voluntad, o sea, trabajemos esas cosas. Y después las cuestiones restrictivas, bueno, tiene que haber una correlación, como te decía recién. Si hay programas que se reducen o que se disuelven, bueno, tengamos la posibilidad de no resentir partidas sociales. O sea, lo que tiene que ver con medicamentos, es decir, que es algo básico, que no lo podemos resentir. Entonces, si vos tenés una partida de 400.000 pesos para todo el año, como en el caso obviamente que no vas a tener como imputar gasto y no vas a poder comprar después del año que viene la medicación para la salud. Entonces, hay que discutir todo de vuelta, en el buen y en el mal sentido. Recién hablabas de la participación de los ciudadanos. Río Tercero cuenta con esta opción de la banca del ciudadano, pero ¿de qué otras maneras un ciudadano común y corriente, que a lo mejor siente que su voz no es escuchada, puede acercarse y participar de estos debates? Bueno, primero que la información siempre es pública y tenemos todos los que ocupamos cargos en el Estado la posibilidad de brindarle la información a la gente, digo, para poder discutir más allá de las opiniones en base a los hechos, es decir, los proyectos de ordenanza son públicos, tanto presupuesto como tarifarios como impositivos, los pueden leer y pueden sacar sus propias conclusiones. Segundo, pueden hacer cualquier tipo, obviamente, en el marco de la libertad de expresión, no necesariamente institucionalmente tienen que tener algún tipo de expresión, lo pueden hacer, yo digo, a ver, hoy los mecanismos de acción y de presión social también tienen un correlato en las redes sociales, es decir, si yo posteo y opino sobre una determinada cuestión, para mí también es tan válido como si viniera y presentara una nota al Consejo. Los canales de representación, por ahí eso también han quedado un poco arcaicos, entonces la forma formal de ser tenido en cuenta es presentar una nota al Consejo o usar la banca del ciudadano, que es básicamente venir y expresarse. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido, porque la banca del ciudadano, por ejemplo, para mí, también podría ser un video que vos filmes en tu casa, es una opinión mía, ¿no? Un video que filmes en tu casa, que lo mandes al correo electrónico del Consejo y que sea puesto o exhibido el día de la sesión, por ejemplo, para mí, eso también es usar la banca del ciudadano. Para que eso pase, tenés que modificar las normas. ¿Por qué? Porque son normas del siglo XX para cosas del siglo XXI. Entonces,
Bueno, pero eso pasó ya en la pandemia, por ejemplo, acá no podía venir a sesionar y se hizo por Zoom. Y el reglamento decía que tenían que estar los 11 concejales para que hubiese la sesión o que tenía que haber 6 para que hubiese quórum. Y estábamos cada uno en su casa. Digo, cuando hay vocación y voluntad se pueden modificar las cosas. Hay que salir un poco del cartón y ir hacia un lugar un poco más, digamos, si la gente no participa, también hay que ver por qué no participa. Sí, es indudable que la gente no tiene ganas, que está en la suya, que hay un montón de cosas, sí. Pero también nos generamos mecanismos. O sea, si vos estás pidiendo que la persona venga, se exponga acá al frente de un montón de tipos que no conoce a leer algo o a hacer uso de la banca, implica eso, una cuestión más presencial y obviamente que va a participar menos gente. Tratemos de ver cómo hacer para que participe más gente y no menos, digamos, porque en definitiva yo no le veo ningún problema con que la gente se exprese. Ojalá que eso cambie, pero hoy institucionalmente lo único que se puede hacer es presentar una nota o venir a usar la banca. Los mecanismos de acción pública son estos, digamos, los medios tradicionales o las redes sociales. Pero me parece que también hay una parte que tenemos que poner nosotros, que es que discutir las normas para que sea un poco más abierta la participación. Bueno, la última pregunta que te hago. Todos los años anteriores que viniste trabajando desde que sos niño, siempre estuviste, por así decirlo, bajo el mando de algún otro dirigente. Hoy te toca ser el dirigente a vos y quiero saber cuál es el ánimo que manejas y cómo estás encarando este nuevo rol en la política. Mira, yo creo que, como te decía al principio, a nosotros nos eligieron, a mí puntualmente, la gente que me votó por algo. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad funcional y práctica operativa, es decir, tenemos que hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Después, lo simbólico, lo que tiene que ver con, digamos, con el hecho de participar en la elección, que, digo, para mí siempre ocupa un lugar secundario. Yo no me siento tan cómodo en el rol de candidato porque creo que para eso tenés que tener como ciertas capacidades o te tiene que gustar la exposición y demás, que eso por ahí, en mi caso me ha jugado un poco en contra, digamos, porque no es un lugar donde no me metí, no es el lugar donde yo me siento cómodo. Pero yo tengo un mandato y un contrato tácito con la gente que me votó, o sea, a mí me interesa más eso, y después puertas hacia adentro del espacio tienen que entender, y yo eso se lo he traducido a todos los que hoy ocupan un cargo, que nosotros tenemos que responder y trabajar por la gente, digamos. Nosotros no somos más ni menos que cualquier vecino de Río Tercero. Hoy tenemos funcionalmente que ocupar un lugar de servicio público, y eso somos, simples servidores, digamos. Indudablemente que después de la cuestión política nosotros no tenemos una representación ni provincial ni nacional. Yo creo que eso hay que sostenerlo. De hecho, ha sido siempre una cosa que objeté de espacios políticos locales que se metieron en cosas nacionales o provinciales que para mí no tienen sentido, porque vos tenés demasiados problemas en la ciudad como para hablar de cuestiones provinciales y nacionales. O sea, a mí me interesa más lo que pasa en Barrio Mañasco que lo que pasa en el Panal en Córdoba o en la avenida Corriente en Buenos Aires. O sea, no me interesa. Sí me importa, pero no me interesa en cuanto al rol que yo tengo, digamos. Un concejal o un intendente no puede cambiar el destino de una nación o de una provincia, digamos. Eso es un límite fáctico a sus acciones. Entonces yo puedo cambiar la vida del que vive en la Tupac Amaru, en Barrio Mañasco, en Lo Algarro, puedo cambiar la vida del que vive en la Ica Tahualpa, en Barrio Mañasco, el que vive en la Alejo Guzmán, en Parque Monte Grande. No puedo cambiar la vida o la matriz de subsidio del conurbano bonaerense, digamos. Lamentablemente son cosas que nos exceden. Entonces, yo políticamente creo que tenemos que sostener nuestra impronta local, que somos un espacio local y que vamos a hablar solamente de cuestiones locales y que vamos a hacer un trabajo más hacia afuera del consejo que hacia adentro. Acá es importante venir, estar, atender gente, representar desde un punto de vista legislativo,
pero yo prefiero que estemos más presentes en la cuestión territorial y que estemos dispuestos a ayudar, porque sobre todo van a venir 4 años difíciles, esto es una cuestión objetiva, ganar a quien ganara la elección nacional iba a ser un panorama complicado, y yo quiero a los concejales que estén involucrados en eso y que tengan la posibilidad de su lugar por ahí de hacer el puente entre el Estado y el ciudadano de a pie, ¿no? Me parece que esa es un poco la función. Después, bueno, ocasionalmente a mí me tocó ser candidato, dentro de 4 años me tocará de vuelta o le tocará a otro, pero sí vamos a tener una representación desde el punto de vista electoral en 4 años, y creo que esto fue la base y el puntapié para algo importante. Me parece que ahora la responsabilidad es nuestra, no solo mía, de todo el espacio y de todos los que son funcionarios y de toda la gente que participó en la elección y en la campaña, que en definitiva son los que tienen que controlar un poco a todos.